Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Mi nombre es Rubén Darío Rivera Balboa. Soy jefe de Departamento de Análisis y Sustancias Peligrosas y soy encargado actualmente de la Subdirección de Riesgos Químicos. Bien, vamos a tratar en esta sesión sobre el tema del transporte, la identificación de peligros en el transporte de materiales peligrosos, el transporte terrestre de materiales peligrosos. Bien, vamos a hablar en principio de las principales regulaciones que existen para el transporte terrestre de materiales peligrosos. En este caso es la publicada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Vamos a ver un par de artículos que son como los que nos dan el fundamento y el campo de aplicación de estas regulaciones en el transporte terrestre. Bien, entonces en el artículo primero nos dice que este ordenamiento, el reglamento, tiene como objeto regular el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. No incluye el transporte terrestre que es realizado por las Fuerzas Armadas y la cual se regula por otras disposiciones administrativas. El artículo 3 nos dice que sin perjuicio de las competencias de otras dependencias del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la aplicación de este reglamento en las vías generales de comunicación terrestres y sus servicios auxiliares y conexos. Esto, como a veces lo entendemos como siendo un reglamento federal, del gobierno federal. Las vías generales de comunicación son aquellas que están bajo la jurisdicción de la Federación. Pero también aplican, por supuesto, en las que están bajo las jurisdicciones estatales, o sea, las carreteras estatales, y aún las carreteras o vías que son de jurisdicción municipal, o, por ejemplo, las calles y avenidas en una ciudad. Bien. Bien. El reglamento... La anterior... Esa, bien. El reglamento en su artículo 7 establece una serie de clasificaciones, una clasificación sobre las clases de los materiales peligrosos para su transporte. Son 9 clases, divididos algunas de ellas, como se ve en la gráfica, en la imagen, algunas de ellas traen algunas divisiones. Por ejemplo, en el caso de explosivos tenemos 6 divisiones. Depende de la peligrosidad de cada una de estas sustancias, es como se van catalogando, ¿no? El reglamento, si ven la imagen, aquí tengo el reglamento, una versión anterior, ya vieja, pero sigue vigente. Tiene un par de artículos que fueron modificados en versiones posteriores. Es una edición de hace más de 10 años. Pero las actualizaciones han cambiado en un par de artículos, nada más. Bien, entonces son 9 clases que se utilizan para el transporte de materiales peligrosos. El transporte de materiales peligrosos tiene una ventaja con respecto a a los sistemas de clasificación que se utilizan que se utilizaron en la industria química, en los centros de trabajo, ¿no? El transporte terrestre de materiales y el transporte en general de materiales peligrosos, desde un inicio estuvo homologado a las disposiciones que emitía la Organización de las Naciones Unidas. O sea que desde un principio estuvo homologado al sistema globalmente armonizado. Por eso es que con la entrada en vigencia de la norma 18, el sistema globalmente armonizado no incide realmente sobre la clasificación para el transporte de materiales peligrosos. 9 clases, usamos los mismos pictogramas, los mismos dibujitos, la bomba explotando, la llama, la calavera con las 2 tibias, se usan los mismos símbolos, de hecho. Bien. La siguiente. Ahí está, ya la cambié. Bien. En el artículo 31 nos dice que para el transporte, todas las sustancias y materiales peligrosos deberán llevar una etiqueta, todos los envases y embalajes, entendiendo por envase y embalaje
al recipiente que contiene la sustancia y, en su caso por embalaje, al contenedor, a la caja, en este caso, como se ve en el dibujo, en el cual en su interior van los recipientes que contienen directamente la sustancia, además de un material de empaque que ayuda a que no se golpeen, a conservar la integridad de los recipientes. Entonces, el artículo 31 nos dice que todo envase y embalaje deberá contar con una etiqueta o etiquetas que identifiquen a las sustancias, materiales peligrosos y, en su caso, los residuos peligrosos que los contienen. Bien. El artículo 38 también nos indica que todas las unidades, vehículos, unidades motrices, unidades de arrastre, todos los diferentes contenedores en el que se transportan sustancias, materiales y residuos peligrosos deberán de poseer un cartel. Esto es para recipientes grandes. Las etiquetas son para los envases pequeños. Ahorita vamos a ver cuáles son las disposiciones, cuándo es una etiqueta, cuándo es un cartel. Pero las unidades de transporte deben de llevar un cartel que identifique a la unidad. Y nos va, de acuerdo a la etiqueta, nos va a indicar qué tipo de peligro tiene. Bien. También el reglamento, en el artículo 54, indica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su caso, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, actualmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con otras dependencias estatales y de las alcaldías, o sea, de la Ciudad de México, se integrarán para generar un sistema de emergencias en transportación. De manera coordinada van a establecer un sistema de emergencias en transportaciones. Y el sistema de emergencias recibirá la información sobre algún accidente, y de manera inmediata se le alertará a la autoridad responsable de la seguridad. Puede ser en este caso las unidades de protección civil, etcétera, ¿no? Si en la carretera se identifica un accidente con materiales peligrosos, se emite el mismo transportista, el mismo conductor de la unidad, se comunica al sistema, a la empresa transportista y todo esto, o a como ellos establezcan bien el protocolo, y se le comunica al sistema y se activará la atención, la respuesta a emergencias. ¿Quiénes participan en este sistema? Participa el Centro Nacional de Comunicaciones, y se me fue ahorita el nombre, la Secretaría de Comunicación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Sistema de Emergencias en el Transporte de la Industria Química, CETIC. Todos ellos, si son parte del sistema, si en alguno de ellos llega el aviso, se comunica a la autoridad responsable, la autoridad que pueda atender, y ya se activan los protocolos para la atención de la emergencia. El artículo 68 del reglamento nos indica, también es importante, que es un vehículo que transporta materiales peligrosos, sustancias, materiales peligrosos, solo podrá estacionar la unidad en las vías generales de comunicación en caso de emergencia o avería. Y en este caso deberá colocar la señalización correspondiente que advierta a otros conductores del peligro de la unidad al estar estacionada. También el 68 bis nos indica que bajo ninguna circunstancia se permitirá el depósito de vehículos de las unidades que transportan materiales peligrosos. O sea, no se pueden retener. Esta disposición, como es el reglamento federal, o sea, rige en la parte federal. También aplica y es para los estados y municipios. Sin embargo, algunas autoridades en los estados y municipios han retenido unidades de materiales peligrosos por diferentes causas, por diferentes razones. Por ejemplo, cuando la Guardia Nacional, la Sedena o cualquier autoridad detiene una unidad que transporta de manera irregular o gas LP, por decir algo, o gasolina, en un vehículo que sea robado con reporte de robo, o que el conductor no pueda acreditar
la propiedad, entonces se retiene el vehículo. Y entonces, en este caso, las unidades se pueden resguardar y se tienen que resguardar de manera segura. Esa es una salvedad en estos casos, ¿no? Bien, vamos a ver lo que es ya el reglamento. Tiene muchas disposiciones, ahorita no es el momento de verlas todas, sino más bien cómo se identifican, cómo se pueden identificar las sustancias en el transporte de materiales peligrosos. Para esto, la normatividad en el transporte terrestre de materiales peligrosos tiene 22 normas, actualmente tiene 22 normas, cada una con un campo específico, una aplicación específica, emanada o generada de alguna de las disposiciones contenidas en el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Bien, de estas vamos a ver solamente las más representativas, como los artículos que había señalado del reglamento en cuanto a etiquetas, carteles y la parte que corresponde a emergencias, ¿no? Bien, entonces la norma que se considera la principal para el transporte es la norma 2. La norma 2 tiene una aplicación, es multimodal, es para todos los modos, ya que se integra, aplica para todos los modos de transporte terrestre, carretero, por autotransporte, por transporte ferroviario, también es terrestre, pero también por transporte aéreo y marítimo. Esta es una norma que contempla todos, también la norma para etiquetado y la norma para carteles, en este caso, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que tiene la norma 2? ¿Por qué la hace tan especial y tan fundamental, ¿no? La norma 2 lo que tiene es que clasifica todas las sustancias, o las sustancias, como se llama la norma, sustancias más usualmente transportadas. No contempla todas, pero de manera genérica, alguna sustancia que no está específicamente nombrada en estos listados, entraría dentro de alguna de las categorías, dentro de alguna de las denominaciones que se utilizan en el transporte. La norma 2 tiene dos tablas principales. La primera es el listado de las sustancias, pero ordenada de manera alfabética. En esta, por ejemplo, aquí podemos ver cuál es la tabla, ¿no? Abonos a base de nitrato de amonio. ¿Qué es lo que nos dice? Que corresponde, esta columna nos dice a qué clase o división pertenece. Y nos dice que puede ser un 5.1 o un 9. Un 5.1 corresponde a oxidantes y peróxidos orgánicos, y en la clase 9 a varios, ¿no? Varios son, depende, esto va a depender de ciertas cosas, ¿no? El número de clasificación también nos indica cuál es el número que se le asignó en las Naciones Unidas para la identificación de esta sustancia, que dependiendo de las características que presente, va a ser el 2067, el 2067 o el 2071, el 2071, para el caso de abonos a base de nitrato de amonio. Bien, esta es la tabla que corresponde al orden alfabético, pero la más completa, la que tiene muchísima más información, es la tabla 2, y viene por orden numérico. Viene ordenada de acuerdo al número de las Naciones Unidas, y no solamente nos da la descripción de la sustancia, el nombre que le corresponde, la denominación que se va a utilizar para el transporte de sustancia, así como la clase o división, sino que nos da más información. ¿Cuál es el riesgo secundario en caso de que posea una sustancia? Una sustancia puede ser inflamable y tóxica, por decir algo. Pero su principal peligro, o sea, su peligro principal, a lo mejor puede ser, por decir algo, el ser inflamable. Y el riesgo secundario sería el ser tóxico. Entonces, estas partes en la tabla 2 nos va a indicar. Vamos a ver ahorita otras sustancias, otra imagen de la misma tabla. Pero también nos va a decir
disposiciones que utilizan para el transporte en cantidades limitadas. Vamos a ver cuál es la norma que corresponde al transporte en cantidades limitadas, y las disposiciones especiales y diferentes disposiciones que están dentro de las columnas que vienen en esta tabla 2, pero les digo que es la más completa y es a su vez, esta tabla se complementa con la norma 002, se complementa con la norma 0021 de la Secretaría de Comunicaciones también, que ella nos describe las características de los envases y embalajes, de las disposiciones que tienen que cumplir los envases y embalajes para contener sustancias peligrosas. Bien. Pero vamos a dejar este tema. La norma 2 es bastante extensa. Su comprensión es, su análisis es bastante, y no contamos con el tiempo para hacerlo. Pero vamos a pasar con la parte de etiquetas. La parte de etiquetas, como veíamos en el reglamento, todas las sustancias, envases y embalajes, o envases embalajes, tienen que poseer una etiqueta. Y esta norma, la norma 3, la Secretaría de Comunicaciones, en su publicada en el 2008, con su dimensión 2008. La norma 2, bueno, esta es una acotación al margen, ¿no? La norma 2, la norma 3 y las normas que ahorita vamos a ver están actualmente, se van a incluir en el Programa Nacional de Normalización. Estas normas, por ser tan especiales y ya tener algún tiempo que no habían sido actualizadas, se van a actualizar con respecto a las versiones más nuevas de las disposiciones que maneja la Organización de las Naciones Unidas con respecto al transporte de sustancias. Entonces, la norma 2, esta norma 3 y la 4, y la 5 y la 11 que estamos viendo, se están para inscribir en el Programa Nacional de Normalización para su actualización este año. Sin embargo, lo que yo les explico es, lo que les voy a mostrar, está vigente y va a continuar vigente. Las actualizaciones contemplan cambios, pero no los cambios significativos que afecten la manera o la exposición de lo que les voy a presentar. Nada más hay que tener en cuenta, o sea, la verdad van a estar, vi los borradores, vi los proyectos, y van a estar mejor las versiones que se van a publicar, más actualizadas, más completas y más entendibles. Esa es la pretensión que se tiene, ese es el objetivo de la actualización. Bien, entonces vamos a ver la parte ahorita de la norma 3, que corresponde a etiquetas de envases y embalajes, y en el texto actual, en la norma vigente. Bien, el objetivo es establecer las características, dimensiones, símbolos y colores de las etiquetas que deben portar los envases y embalajes para identificar la clase de riesgo que presentan durante la transportación de la sustancia y el manejo de esas sustancias. Es obligatoria para todos los expedidores, transportistas y destinatarios, y aplica para las vías generales de comunicación terrestre, marítima y aérea. Lo que digo que es multimodal. Bien, y la norma 3 nos dice que ¿quiénes tienen que llevar etiquetas? Cualquier envase o embalaje que no exceda los 400 kilogramos o 450 litros. Bien, y deberán reportar la etiqueta o etiquetas que les corresponden de acuerdo a las primarias y secundarias, de acuerdo al riesgo que presentan, ¿no? Si tienen un riesgo secundario, o sea, un riesgo adicional, que le decían, una sustancia puede ser inflamable y también tóxica, entonces deberían de traer estas dos etiquetas que muestren estos dos peligros, ¿no? Bien. Hay envases y embalajes que no deben de llevar, que no pueden llevar una etiqueta. En este caso son las que corresponden aquellas a lo que se corresponde, que te decía en la tabla, en las que indican la tabla 2 de la norma 2 de la Secretaría de Comunicaciones,
que se transportan en cantidades limitadas. Ahí dice la cantidad o el peso o el volumen de la sustancia. Son realmente contenidos pequeños, pueden ser 1 litro, pueden ser 100 gramos, o sea, para que puedan entrar dentro de ese concepto de cantidad limitada. Además existen lo que se denomina cantidades exentas o exceptuadas. En la parte de abajo podemos ver qué cosa es la cantidad exenta o exceptuada. Son cantidades pequeñas de materiales peligrosos que se pueden transportar envasados y embalados de tal manera que se exime de los requisitos de marcado, estilo y documentación que existe la regulación respectiva. Y ahí se hace cita a la tabla 2, le digo, de la norma 02, en la columna 7B, y ahí te va a decir quiénes están exentas o exceptuadas. También lo que corresponde a la cantidad limitada establece un límite, dice, el límite máximo de sustancia, material o residuo de ciertas clases que pueden ser transportadas, que representan un peligro menor en envases y embalajes para los tipos de envase y embalaje que se especifican ahí. O sea, cuando en la sesión anterior estaban preguntando que cuando se hace el comercio hacia importar o exportar, vamos a suponer cuando alguien quiere exportar una sustancia y la sustancia tiene que cumplir con una serie de requisitos para poder salir del país de origen e ingresar al país destino, ¿no? Una de ellas es que cumplan con todas las disposiciones, y una de ellas es muy específica, es sobre las disposiciones del tipo de envase y embalaje que debe contener a estas sustancias. Entonces, además de la hoja de datos de seguridad, además de la etiqueta, el envase y embalaje debe ser el apropiado y debe de estar probado, certificado, garantizado. O sea, no puede, es que lo voy a meter en una botellita que compré. No. Es que todos son iguales. No. No, eso no aplica. Es uno de los requisitos, y para eso hay empresas, hay personal especializado que se dedica a ver que todas las sustancias que se comercialicen estén identificadas y envasadas y embaladas apropiadamente. Bien, las etiquetas utilizan 5 símbolos básicos. Los pictogramas que se usan para el GHS, ¿no? O sea, son los signos básicos. En este caso, la flama para el peligro de incendio, la calavera con las tibias cruzadas para el peligro de envenenamiento, ¿no? El trébol esquematizado para la radiactividad, los líquidos goteando sobre un material o sobre la mano para los corrosivos, y la bomba explotando para el peligro de explosión. Son los símbolos básicos que a su vez se complementan con 4 símbolos complementarios. El cilindro de gas para los gases comprimidos no inflamables y no tóxicos, una flama sobre un círculo para aquellos oxidantes y peróxidos, 3 medias lunas para las sustancias infecciosas y 7 franjas verticales para las sustancias peligrosas varias, ¿no? Aquellas que no tienen como que no presentan algunos de los peligros de las clases anteriores, ¿no? Que no son explosivas y caen dentro de la definición, dentro de las características que las definirían como explosivas, o que no son gases inflamables o líquidos inflamables. Cuando no tienen alguna de esas características o no caen dentro de los rangos que se establecen para ser clasificadas o catalogadas como esa sustancia, entonces se van a la clase 9. No están, para eso hay una serie de pruebas que se tienen que realizar para que estén en la clase 9. Bien, ¿y cómo está integrada la etiqueta? La etiqueta viene por un símbolo, pictograma de GHS, ¿no? Un símbolo, de acuerdo a la clase o división que le corresponde. Un texto de la clase o división que va a indicar el peligro, ¿no? En este caso se puso para corrosivos, ¿no? Pero esto es opcional, de acuerdo a la norma 3, excepto para la clase 7, que son los materiales radiactivos.
Y en la parte inferior lo que vemos es un número que nos identifica el número de la clase de riesgo. Entonces, estos envases, por ejemplo, en la ilustración, vemos que llevan una etiqueta, ¿no? Son las etiquetas, la etiqueta, ¿no? Para las características de 400, para el volumen y el peso que se establece como límite para el etiquetado. Bien, y las etiquetas de los embalajes deben estar, embalajes, deben de cumplir con lo siguiente, deben de tener, además de la etiqueta, debe de incluirse el nombre de la sustancia, la denominación, la norma 2, como les decía, ya el nombre, la designación oficial de transporte es el nombre que se debe de utilizar para el transporte, ¿no? En este caso, ácido bromoacético. También deben de incluir el número que le corresponde de las Naciones Unidas, ya sea que se encuentre dentro de la etiqueta, como lo dice en la imagen a la izquierda, en la pantalla, o en la parte de afuera, en la parte fuera de la etiqueta, como se ve en la imagen a la derecha, ¿no? Bien, y aquí es donde vemos los riesgos primarios y el riesgo secundario. El riesgo primario es el riesgo principal que presenta la sustancia, y el riesgo secundario es el otro riesgo que también presenta, pero en este caso, aquí está en el recuadro rojo, un UN 1992, que corresponde a un líquido inflamable que es tóxico además, y NEP no especificado en otra parte. Es un nombre genérico, es un nombre en el que se van a incluir diferentes sustancias, pero que tienen como característica que su principal riesgo es el de ser inflamable, y el riesgo secundario, como lo dice ahí, es el 6.1, y el 6.1 corresponde a la clase de tóxicos. Tóxicos, en este caso, 6 como tóxicos, 6.1 como su división, ¿no? Bien, ¿y dónde encontramos esto? Lo que le decía, por eso la norma 2 es el eje para todas las diferentes normas, porque este riesgo primario y secundario, junto con toda la demás información, la encontramos en la tabla 2 de la norma 02 de la Secretaría de Comunicaciones, y trae lo demás, ¿no? O sea, trae las instrucciones para envase y embalaje, qué debe ser, si puede ser, es metálico, si es plástico el envase, con qué características, con qué pruebas, con qué, todo, ¿no? Ahí viene, ¿no? Tiene las diferentes disposiciones. En este caso también, por ejemplo, para la cantidad limitada es de 5 litros. Bien. Los materiales exceptuados, de todos modos, deberán el envase o embalaje debería llevar una etiqueta, ¿no? Entonces, se le pone este tipo de etiquetas para el transporte aéreo. O sea, también van identificadas, ¿no? Y para transporte aéreo, las sustancias en cantidades limitadas tienen, ya sea para transporte aéreo o transporte terrestre, deberán de usar este tipo de etiquetas, ¿no? El que se muestra, ¿no?, en la figura 1, ¿no?, como dice aquí en el numeral 5.11. Perdón, en la anterior, por favor, ¿me puedes dar atrás? La anterior. Bien, esta es la norma 3, ¿no? Ahora, bien, a ver si la siguiente me voy. Y la norma 11, la que decía de las cantidades limitadas que le vamos a tratar, ¿no? La norma de cantidades limitadas también tiene su origen en el reglamento para el transporte terrestre y se apoya en las tablas, en la tabla 2 contenida en la norma 02 de la norma 2, en la tabla 2 de la norma 02 SCP. Y bien, y nos dice que las cantidades limitadas son, no es necesario que los envases y embalajes que contengan sustancias o materiales peligrosos bajo el concepto de cantidades limitadas lleven la designación oficial de transporte y en el número de identificación de las Naciones Unidas. Sin embargo, deberán de llevar, en el caso del transporte terrestre o el transporte aéreo, las etiquetas que lo especifican, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver la parte de carteles, que eso es para la identificación de las unidades. Nuevamente, ¿cuál es la norma que rige
que da las características que deben el sistema de identificación de las unidades, es la norma 4 de la Secretaría de Comunicaciones. Y el objetivo de esta norma es establecer las características y dimensiones de los carteles que deberán portar las unidades vehiculares. Todas las unidades, así como los recipientes y contenedores que sobrepasen la cantidad que habíamos dicho para etiquetas, ¿no? De estos 400 kilos, ¿no? Bien. Y también es de observancia obligatoria para todos los expedidores, transportistas y destinatarios que utilicen que realicen transporte, en este caso terrestre, marítimo o aéreo. ¿Y cuáles son sus características? Mis características, nuevamente, ¿qué es lo que contiene un cartel de transporte? Bien, contiene un símbolo, nuevamente, el pictograma, como se le conoce en el sistema globalmente armonizado. Tiene que llevar un símbolo, en este caso es material inflamable, tiene que llevar el número de las Naciones Unidas y el número de la clase de riesgo. Y hay dos opciones, nuevamente, ¿no? O el número de las Naciones Unidas está dentro del interior del cartel o está a un costado, en un recuadro de color naranja, al costado del cartel. Son las dos opciones que se manejan, que maneja la norma 4. Y aquí lo que podemos ver son los diferentes tipos de carteles para las diferentes clases de peligro y para diferentes dimensiones de peligro. Entonces, la norma 4 también es un poco extensa, pero esto nos da una idea. ¿Qué es lo que nos ayuda mucho? O sea, el pictograma nos ayuda mucho a identificar el peligro. Ese es el sentido del sistema de identificación, y los colores también nos alertan, ¿no? O sea, por eso es que se usan diferentes tipos de colores y de imágenes, ¿no? En ocasiones, cuando se utiliza, bueno, no en ocasiones, cuando se utiliza la guía de respuesta a emergencia, o sea, a veces puedes ver por la distancia, en una emergencia puedes ver el color más que nada, o el tipo de símbolo. Ya no alcanzo a distinguir, o por alguna circunstancia no alcanzo a distinguir el número de las Naciones Unidas, pero el sentido del diseño de los carteles es para identificar, ¿no? La imagen, el color, y eso nos permite hacer una identificación más más fácil de la sustancia transportada. Bien. Los carteles deben identificar, bueno, las unidades, los carteles deben indican el riesgo primario, pero también una sustancia puede tener un riesgo, uno o más riesgos adicionales, ¿no? En este caso también se debe de poner el cartel correspondiente al riesgo secundario. Cuando así se establezca, ¿no? En la disposición, ¿no? Hay para algunas sustancias es suficiente con llevar el riesgo primario. Por decirse, en el caso necesario. Bien. Estos son ejemplos de recipientes, de contenedores con carteles de riesgo primario y de riesgo secundario. En la imagen superior se ve el disulfuro de carbono con número UN 1131, tiene un riesgo primario 3 que corresponde a líquidos inflamables y tiene un riesgo secundario 6.1 que corresponde a un tóxico. Ahí se ve alcanza a ver un poco la calaverita, ¿no? Pero la flama, ¿no? Pues les digo que el color y el símbolo son muy importantes. Entonces, ahí está. En la imagen de abajo, en la parte baja de la diapositiva, el material transportado es óxido de nitrógeno, es un líquido refrigerado con un número de UN 2201 que tiene como riesgo primario 2.2, o sea, es un gas comprimido. Ahí bien, y
un riesgo secundario 5.1 que corresponde a oxidantes y peróxidos. Entonces, viene nuevamente, esto viene de la tabla 2 de la norma 2, ahí viene especificado. Por eso es tan importante la norma 2 y por eso es tan importante la actualización de esa norma en la que se está trabajando actualmente. Bien, ¿y dónde deben estar ubicados los carteles? Deben estar en las partes laterales, o sea, los costados de las unidades de transporte, y en la parte frontal del recipiente, en los costados y en la parte frontal y trasera del recipiente, ya sea esto para unidades, para un autotanque, semirremolque o carro de ferrocarril. Entonces, aquí los ejemplos ilustran. En la norma 4 nos dice dónde debe estar ubicado. O sea, normalmente, en los costados y más o menos en la altura, en qué parte de los costados debe estar ubicada. Nuevamente regresamos a la norma 11, que es para cantidades limitadas. En la parte anterior era para cantidades limitadas por el concepto de etiquetas. Ahorita en la norma 11 es lo aplicable a carteles. Y tampoco, en este caso, cuando las unidades transportan sustancias o materiales peligrosos en envases y embalajes bajo el concepto de cantidades limitadas y que estén bajo el tipo de envase y embalaje que se requiere, dice, no requieren portar carteles de identificación de la clase de riesgo, en tanto no superen los 454 kilogramos de carga vehicular. Bien. Esto es si el vehículo lleva más de 454 kilogramos, que son 1000 libras, entonces la unidad tiene que llevar un cartel de identificación. Bien, eso es lo que está ahorita vigente en la norma 11. Bien, 5 minutos. Bien, y me voy más rápido. La norma 5 nos da la información sobre sobre emergencia. En este caso, lo que nos dice la norma 5 es que tiene que llevar una hoja de respuesta para transportación, o en su caso, llevar alguna de las guías de respuesta en caso de emergencia. Cualquiera de las guías se considera válida, ya sea en su edición, en este caso 2012, 2016, o la actual, la que acaba de salir el mes pasado, se acaba de publicar apenas, la versión del 2020. Bien, otra información que nos permite identificar a las sustancias es el documento de embarque. El documento de embarque, la norma 43, lo que nos dice es un documento, un papelito que debe llevar el transportista, donde va a identificar la sustancia nuevamente, la clase de riesgo, la clase de peligro que presenta, el número de las Naciones Unidas y la cantidad transportada. Bien, para el caso del transporte en vehículos que se utilizan para el transporte de gas LP, existe la norma 007 de la SESH 2000 de la Secretaría de Energía, publicada por la Secretaría de Energía, para el transporte y distribución de gas LP. Estas unidades deben de portar marcado, cartel y símbolos, como se indica aquí en la presentación, ¿no? La razón social, el permiso otorgado por la Secretaría de Energía, de acuerdo al reglamento de gas licuado de petróleo. El reglamento ya fue abrogado con la publicación de la ley de hidrocarburos y las demás disposiciones, entonces, pero finalmente esto está vigente. Y el número económico del semirremolque, la capacidad, litros y la leyenda que transporta el gas LP, peligro gas LP. Bien, esta norma vigente actualmente también fue publicada el proyecto de norma 002 de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en el 2018. El 28 de mayo de 2019 fue publicada esta norma, para este proyecto de norma que sustituiría a la norma anterior, la 7, ¿no?, de la SESH.
y también contiene, y de hecho contiene la misma o información similar para identificar a las unidades que transportan y distribuyen gas LP. Y vamos ahorita nada más a la parte de ductos, de manera rápida, ¿no? Para identificación de ductos de transporte en centros de trabajo, que está vigente la norma 26 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que nos indica los colores y señales de seguridad que deben de tener para las sustancias para el transporte de fluidos en tuberías. Entonces nos indica un color, una señal de flujo, una denominación de la sustancia que se transporta. Anteriormente, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos utilizaba la norma de referencia 030 para el diseño, construcción y mantenimiento de ductos de transporte terrestre. Esta norma contenía diferentes, la señalización que deberían de poseer los ductos o los lugares por los cuales pasa un ducto. Esta norma fue cancelada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 2017. Estas normas no se tiran a la basura, no desaparecen. Las disposiciones están contenidas en otras normas que ya la integran, ¿no? Adicionalmente, Petróleos Mexicanos, cuando las normas oficiales mexicanas no integran información que ellos consideran útil para sí mismos, mantienen, si ya bien las normas de referencia fueron canceladas, están siendo sustituidos por unos estándares para uso interno de Petróleos Mexicanos, en este caso, ¿no? Y para el caso de ductos de transporte, por eso decía la norma de referencia de Petróleos Mexicanos está sustituida, y fue sustituida porque mucha de la información viene en otras disposiciones, en este caso para la norma 7 de la ASEA, y esto es para el transporte de gas natural, etano y gas asociado con ductos, y sustituye a la norma 7 de la SECRE, que era para el transporte de gas natural. Entonces, en esta imagen nada más lo que veo es cuando un ducto se considera de transporte y cuando un ducto se considera de distribución, en la imagen lo que se puede ver es ¿cómo se llama? El campo de aplicación de las diferentes normas. Ustedes lo pueden consultar en la norma 7, con más tiempo en la norma 7. Bien, ¿y qué es lo que nos dice, no? Nos da diferentes disposiciones. Esta norma 7 de la CEA nos dice cómo identificar y cómo señalizar a los ductos que transportan, en este caso, gas natural, y nos dice para diferentes clases de localizaciones la distancia a la que se deben de colocar las señalizaciones. Y la clase de localización se determina de acuerdo al número de viviendas que existen sobre una área determinada. Se lo establece perfectamente la norma y lo pueden ver, ¿no? Y tiene ciertas características en el numeral 1031.1, que los señalamientos son obligatorios, y que se deben establecer a ambos lados de una carretera, camino, vía pública, ferrocarril o cuerpo de agua, y antes de cambio de dirección mayores a 30 grados. Entonces, así nos dice, ¿no? Y la norma 7 nos dice cuáles son las características, porque normalmente retoma las características que utilizaba la norma de referencia de Petróleos Mexicanos o que utilizaba la anterior norma oficial mexicana de la Secretaría de Energía. Bien, ustedes lo van a poder ver por cuestiones de tiempo con más detalle en la presentación. Las presentaciones las van a tener a su disposición una vez concluido en un tiempo, concluido el día de hoy, las presentaciones se van a publicar. Bien, aquí nos dice algunas de las excepciones que se tienen que utilizar cuando no es posible utilizar los tipos de señalización que bien estaban anteriormente por medio de postes con sus carteles. En este caso nos dice que puede suceder tachuelas, otro tipo de señalización. Y
Ahora bien, esta es la parte de la distribución. La parte de distribución de gas natural o gas licuado, y aquí lo que dice es a quién cancela. Cancela la norma 3 de 2011 y la norma, la NOM 129 de 2006 de redes de distribución de gas natural. Entonces también nos dice dónde aplica, cuál es la señalización de acuerdo a las clases de localización. 1 y 2 nos dice en las clases de localización 1, 2, 3 o 4, y nos dice a qué distancia deben estar. Asimismo nos da la señalización de los trampas, de los centros de compresión o las instalaciones superficiales, como válvulas de seccionamiento, trampas de diablo, estaciones de recibo o entrega. Bien. Y nuevamente la 3 nos dice en las señalizaciones cuál es el contenido, las características, las dimensiones de la señalización y las excepciones que aplican en este caso. Bien, y esto es todo lo que tengo para presentarles.